Esta noche vamos a adentrarnos en una historia que te hará cuestionar la misma naturaleza del mal, porque a veces no hace falta buscar el terror, a veces el terror te busca a ti. Hoy te contaré una historia de la casa vacía y el demonio que se oculta en su interior. Una historia que comenzó como todas las historias de terror, con una simple curiosidad, pero terminó con una verdad tan oscura que nunca podría haber sido anticipada. Esta es la historia de Tomás. Tomás era un joven curioso, un hombre de lógica se podría decir, escéptico a las cosas paranormales o las cosas siniestras. Él decía que no podía creer en algo que no pudiera tocar, pudiera sentir, o en algo que simplemente no pudiera ver. Por eso, cuando escuchó los rumores sobre la vieja casa de la colina, no pudo resistir la tentación de ir a verla. La casa había estado vacía durante años, deshabitada, y con el paso del tiempo las leyendas habían comenzado a formarse a su alrededor. Se decía que la casa estaba maldita, que una familia entera había desaparecido sin dejar rastro alguno, y que desde entonces nadie se atrevía a entrar en sus paredes. Pero Tomás no creía esas cosas, era muy escéptico. La gente necesita inventar historias para explicar lo que uno no entiende. Es lo que Tomás pensaba. Una tarde, cuando la niebla comenzaba a cubrir las colinas, Tomás se dirigió hacia la casa. No había nada en su interior que pudiera hacerle daño, era lo que él pensaba. Solo una vieja construcción, con paredes de ladrillos gastadas y tal vez algún animal que se haya colado por ahí, ¿no? Pero lo que no sabía era que al cruzar esa puerta, al cruzar y adentrarse en la propiedad, no solo entraría a esa casa abandonada, sino en un lugar donde las puertas de este mundo y el otro conviven, se forman en una sola puerta y junta los dos mundos. Eran terriblemente delgadas una realidad con la otra. Al principio todo parecía estar en silencio. Tomás exploró el lugar, estuvo ahí buscando a ver qué le podía pasar. No le pasaba nada, entonces siguió explorando, empujando viejas puertas que se encontraban en el camino. Solamente se escuchaba el crujir del piso cada que él caminaba. Un polvo espeso cubría el suelo y los muebles rotos y olvidados estaban cubiertos por sábanas blancas. No había nada que indicara algo extraño, algo que estuviera ahí ocurriendo. Pero a medida que avanzaba por el pasillo oscuro, algo comenzó a cambiar. La temperatura bajó de repente y una sensación extraña recorrió su espalda. Una presión en el aire, como si se hubiera vuelto algo denso, algo que lo rodeaba. El viento dejó de soplar afuera y el silencio que lo envolvía parecía más profundo, más oscuro que nunca. Fue entonces cuando escuchó el primer susurro. Vete. Tomás se detuvo en seco, mirando alrededor, confundido. Pensó que había sido su imaginación, pero lo volvió a escuchar, y esta vez más claro y más cerca de él. Vete de aquí. Escuchó nuevamente ese susurro, casi como un gruñido, un sonido que no venía de ninguna parte, sino de todas partes. Tomás, ahora con el corazón latiendo a todo lo que daba, fue cuando comprendió que había cometido un error y dio un paso atrás. Quiso correr y fue cuando lo vio. En la esquina del pasillo, una sombra se deslizaba lentamente, moviéndose como si no tuviera forma. Su cuerpo era una masa oscura, indefinida, pero con ojos rojos brillantes que lo miraban fijamente. ¿Quién eres?, preguntó Tomás. La sombra no respondió. En su lugar, sus ojos brillaron intensamente. Cada vez brillaban más y más, y la casa pareció temblar. Los muebles se movieron por sí mismos, las ventanas se cerraron de golpe,
y un viento helado comenzó a arremeter contra las paredes, aullando como si algo estuviera intentando escapar de su interior. Se escuchaban las risas al fondo. Fue en ese momento cuando Tomás comprendió la verdad, cuando le cayó el 20, como comúnmente decimos en México. La casa no estaba vacía, nunca estuvo sola. Algo había estado esperando, por mucho tiempo. Algo había estado atrapado en esos muros, esperando a que alguien como él se atreviera a entrar. Y ahora que Tomás había cruzado esa puerta, no podía escapar. No había retorno. La sombra comenzó a acercarse, su forma distorsionada tomando más y más consistencia. Los ojos rojos brillaban con una furia. Una voz profunda, gutural, empezó a llenar la casa. Te hemos estado esperando, Tomás. Sabíamos que vendrías. Has abierto la puerta. Y ahora tú eres mío. Se escuchaban unas risas diabólicas. Tomás intentó correr, pero el suelo bajo sus pies se desmoronó, como si el mismo infierno estuviera abriéndose abajo de él. Las paredes comenzaron a cerrarse y la sombra lo rodeó, envolviéndolo con su presencia. Sus gritos no sirvieron de nada. La casa se tragó su voz, como si la oscuridad misma lo hubiera devorado. Nadie lo vio salir de ahí. Nadie volvió a ver a Tomás. Y la casa quedó nuevamente en silencio, como si nada hubiera pasado, como si nadie no hubiera estado ahí. Por eso, si alguna vez pasas cerca de ese lugar, te lo advertimos, no mires hacia la ventana de la casa. Y si por curiosidad volteas y ves algo moverse en la oscuridad, no hagas ruido, solo trata de huir, porque el demonio de la casa aún está esperando por más almas para poder escapar. Y recuerda, lo que se encuentra más allá de las puertas no siempre es lo que parece. A veces, lo que estás esperando no es un simple huésped, sino algo mucho más antiguo y mucho más maligno. Algo que no olvida y que siempre regresa por más. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Actividad Siniestra. Hasta la próxima. Y si alguna vez sientes una presencia cerca de ti, tal vez sea el momento de huir antes de que sea demasiado tarde. No olvides suscribirte a nuestro canal, mandarnos historias si tienes alguna que quieras contarnos y que quieras que las demás personas sepan. Recuerda, siempre estamos aquí, destapando nuevos miedos, nuevas historias. Espero que te haya gustado. Buenas noches.